Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. La guerra por la herencia familiar. Traición, justicia y redención en el Valle de Rosas. La tormenta en el Valle de Rosas. En el tranquilo pueblo de Valle de Rosas, la vida parecía fluir como el suave murmullo de un riachuelo. Las mañanas estaban llenas de olor a pan recién horneado, el sonido del canto de los gorriones y el eco de los pasos en las calles empedradas. Pero en la pequeña casa de Mercedes, las cosas estaban lejos de ser tranquilas. Esa mañana, mientras los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas desgastadas, Mercedes se encontraba en la cocina, removiendo una olla de caldo con manos temblorosas, no por la edad, sino por el nudo de angustia que se apretaba en su pecho. El silencio de la casa se rompió con el sonido abrupto del portazo de Elena, su hija menor, quien entró al comedor con el rostro marcado por la preocupación. «Madre, Raúl ha vuelto a discutir con Carmen esta mañana», anunció Elena, dejando su bolso sobre la mesa de madera que había soportado generaciones de comidas familiares y secretos compartidos. Mercedes levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «No me sorprende, hija. Carmen no sabe más que manipularlo. Desde que esa mujer llegó a nuestras vidas, solo ha traído problemas». Elena suspiró, debatiéndose internamente. Aunque no estaba de acuerdo con muchas de las actitudes de su cuñada, tampoco podía negar que la situación estaba dividiendo a la familia de una forma devastadora. Mientras servía café para ambas, pensó en cómo todo había comenzado, una discusión aparentemente trivial sobre los papeles de la casa que se había convertido en una guerra abierta. Mercedes miró la taza de café frente a ella, pero no hizo ningún movimiento para tomarla. «Elena, ¿de verdad crees que yo podría haber firmado esos papeles? ¿Entregarle la casa a Carmen y Raúl, como si todo el esfuerzo de mi vida no significara nada?» Elena negó con la cabeza, pero el conflicto en su corazón era evidente. «No lo sé, madre. Solo sé que esto está destruyendo a nuestra familia». Mercedes apretó los labios, su rostro endurecido por la rabia contenida. «La familia ya está destruida, Elena, y todo gracias a esa mujer. Pero te juro, por la memoria de tu padre, que no voy a dejar que me arrebaten lo que Alfonso y yo construimos con nuestras propias manos. El pasado que persiste». La casa, ubicada en lo alto de una pequeña colina, era un símbolo de todo lo que Mercedes y su difunto esposo Alfonso habían logrado juntos. En sus paredes aún se podía sentir el amor y el sacrificio de décadas. Pero ahora, Carmen había logrado poner en duda la propiedad, presentando documentos que afirmaban que Raúl era el único dueño legítimo. El problema era que Raúl no recordaba haber solicitado ese cambio, y Mercedes aseguraba que nunca había firmado tal documento. Carmen, por otro lado, insistía con una sonrisa calculada que todo estaba en orden. Sus argumentos siempre venían acompañados de una actitud fría que a Mercedes le ponía los nervios de punta. Esa tarde, Mercedes decidió buscar respuestas. Subió al ático, donde guardaba las pocas cosas que le quedaban de Alfonso. Entre viejas fotos y cartas, encontró un diario de cuero desgastado que su esposo había usado para anotar sus pensamientos y registros importantes. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas con dedos que temblaban por la emoción y el nerviosismo. En una de las entradas, Alfonso había escrito sobre la casa, cómo la habían comprado juntos después de años de ahorro, cómo la habían reconstruido desde cero con la ayuda de vecinos y amigos. Pero lo más importante, Mercedes encontró una referencia a un documento que probaba que la casa estaba a su nombre y no al de Raúl. La mención del documento fue como una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. «Alfonso, ¿cómo me dejaste enfrentar esto sola?», murmuró Mercedes, apretando el diario contra su pecho. La confrontación. Al día siguiente, Mercedes decidió enfrentar a Carmen. La encontró en la plaza del pueblo, charlando con un grupo de vecinas. Carmen era una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Mercedes se acercó a ella con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de las demás. «Carmen, tenemos que hablar», dijo Mercedes, su voz cargada de determinación. Carmen arqueó una ceja, claramente disfrutando del espectáculo. «Claro, suegra, ¿qué pasa ahora? Quiero que me expliques cómo obtuviste esos papeles. Sabes muy bien que yo nunca los firmé». Carmen sonrió con desdén.
Mercedes, no tengo que explicarte nada. Todo está en regla, y si no me crees, puedes ir al tribunal. Pero te advierto, perderás. El tono de su voz era venenoso, y Mercedes sintió como la rabia se acumulaba en su interior. Eres una mentirosa, Carmen. Has manipulado a mi hijo y a todos a tu alrededor, pero no voy a permitir que me robes la casa. Esa casa es mi vida, mi historia. No voy a quedarme de brazos cruzados. Carmen se inclinó hacia Mercedes, sus ojos brillando con malicia. Entonces prepárate, Mercedes. Porque esto no ha hecho más que empezar. Don Federico, el aliado inesperado. Esa noche, mientras Mercedes repasaba el diario de Alfonso, recibió una visita inesperada. Don Federico, un abogado retirado que había sido amigo cercano de Alfonso, apareció en la puerta. Era un hombre de cabello blanco y caminar pausado, pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Mercedes, me enteré de lo que está pasando, dijo mientras tomaba asiento en la sala. Alfonso y yo éramos amigos, y él me confió muchas cosas. Creo que puedo ayudarte. Mercedes sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Gracias, Federico. Encontré algo en el diario de Alfonso, pero no sé cómo usarlo. Don Federico tomó el diario y lo examinó cuidadosamente. Esto es un buen comienzo, Mercedes. Pero vamos a necesitar más pruebas. Estoy seguro de que Carmen tiene un pasado que no quiere que salga a la luz. Si encontramos algo que la incrimine, podríamos desarmar su caso. Una verdad oscura. Los días siguientes, Mercedes y don Federico comenzaron a investigar. Descubrieron que Carmen había estado involucrada en un caso de fraude años atrás en otra ciudad, pero había logrado escapar sin consecuencias graves. Además, los documentos que había presentado sobre la casa parecían tener irregularidades en las firmas. Mientras tanto, Raúl comenzó a notar la actitud cada vez más sospechosa de su esposa. Una noche, la enfrentó en el salón de su casa. Carmen, necesito saber la verdad. ¿Es cierto que falsificaste esos documentos? Carmen, visiblemente sorprendida, intentó negar todo. ¿Cómo puedes dudar de mí, Raúl? Soy tu esposa. Pero Raúl ya no estaba dispuesto a creer en sus palabras sin cuestionarlas. No quiero perder a mi madre por esto, Carmen. Si me estás mintiendo, no voy a perdonártelo. Hacia el clímax. Mientras las tensiones aumentaban, Mercedes reunió a sus hijos en la casa familiar. Con lágrimas en los ojos, les habló sobre todo lo que había descubierto y les mostró las pruebas que había reunido con la ayuda de don Federico. Raúl, finalmente enfrentado con la verdad, comenzó a cuestionar su relación con Carmen. Elena, por su parte, rompió en llanto, confesando que siempre había sentido que algo estaba mal, pero que no había sabido cómo intervenir. Madre, estoy contigo, dijo finalmente Raúl, tomando la mano de Mercedes. Voy a hacer lo correcto. En ese momento, Mercedes supo que la batalla no estaba ganada, pero al menos ya no estaba sola. Juntos, comenzaron a planificar su próxima jugada, decididos a llevar a Carmen ante la justicia y a recuperar lo que era suyo. Las sombras del pasado. El sol de Valle de Rosas se alzaba lentamente, iluminando las estrechas calles empedradas del pueblo con un resplandor cálido que contrastaba con las frías tensiones en la casa de Mercedes. Aunque la familia había decidido unirse para enfrentar a Carmen, los días que siguieron estuvieron marcados por el conflicto, la desconfianza y los secretos que seguían saliendo a la luz. Las sospechas de Raúl. Raúl caminaba de un lado a otro en su pequeña sala de estar, observando a Carmen con ojos llenos de incertidumbre. Había estado repasando los documentos que ella le había mostrado semanas antes, pero algo seguía sin encajar. Carmen, necesito que seas honesta conmigo, exigió Raúl finalmente, su voz cargada de una mezcla de frustración y cansancio. Si hay algo que no me has contado, este es el momento de hacerlo. Carmen, sentada con una copa de vino en la mano, mantuvo una actitud serena, aunque en su interior comenzaba a sentir como la presión se acumulaba. Con un movimiento calculado, dejó la copa sobre la mesa y miró a su esposo directamente a los ojos. ¿Honesta sobre qué, Raúl? ¿Acaso dudas de mí porque tu madre ha estado llenándote la cabeza de mentiras? Respondió con frialdad. Raúl apretó los puños, tratando de mantener la calma. No se trata de mi madre. Se trata de ti.
Esos papeles, hay algo raro en ellos. Las fechas no cuadran, y la firma de mi madre no parece legítima. Necesito saber cómo conseguiste esos documentos. Carmen se levantó de su asiento, acercándose a Raúl con una sonrisa tensa. ¿De verdad estás cuestionándome, Raúl? ¿A tu propia esposa? Su voz subió de tono, cargada de indignación. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por nuestra familia. Pero si no confías en mí, tal vez deberías decidir de qué lado estás. La amenaza implícita en sus palabras dejó a Raúl en silencio, pero en su interior, las dudas crecían como un incendio que era imposible apagar. El diario de Alfonso. Mientras tanto, Mercedes y don Federico trabajaban incansablemente para descifrar las pistas en el diario de Alfonso. En una de las entradas, Alfonso había mencionado a un antiguo amigo, Luis Manzano, quien había actuado como testigo cuando compraron la casa. Según la nota, Luis vivía en un pueblo cercano, aunque Mercedes no había tenido contacto con él en años. Si Luis aún está vivo, podría ser nuestra clave para desmantelar las mentiras de Carmen, dijo don Federico mientras hojeaba las páginas amarillentas del diario. ¿Estás dispuesta a buscarlo, Mercedes? Mercedes asintió con determinación. Por supuesto. Haré lo que sea necesario para proteger esta casa. Alfonso siempre decía que Luis era un hombre honesto. Si él puede confirmar lo que dice este diario, tendremos una prueba irrefutable. Elena, quien estaba sentada cerca, intervino con un tono preocupado. ¿Y si Carmen intenta detenernos antes de que podamos llegar al fondo de esto? Ella no se quedará de brazos cruzados. Mercedes miró a su hija, su mirada endurecida por la experiencia y el dolor. Que lo intente. Ya no tengo miedo de ella. Un enfrentamiento inesperado. 2 días después, Mercedes y don Federico se prepararon para viajar al pueblo vecino en busca de Luis. Sin embargo, justo cuando Mercedes estaba saliendo de la casa, Carmen apareció en la entrada, bloqueando su camino. ¿A dónde crees que vas, suegra? Preguntó Carmen con una sonrisa venenosa. Espero que no estés planeando algo que pueda complicarte más las cosas. Mercedes no se dejó intimidar. Dio un paso hacia Carmen, mirándola directamente a los ojos. No tengo nada que esconder, Carmen. No puedo decir lo mismo de ti. Carmen soltó una risa sarcástica. ¿De verdad crees que puedes ganarme, Mercedes? Esta casa será mía, lo quieras o no, y cuando eso pase, te quedarás sin nada. Mercedes sintió como la rabia se acumulaba en su pecho, pero logró mantener la calma. Esta casa no es solo ladrillos y cemento, Carmen. Es el legado de mi familia. Y no voy a dejar que una oportunista como tú lo destruya. Por un momento, Carmen pareció perder su compostura. Su rostro se tensó y sus ojos brillaron con furia. Eres una mujer testaruda, Mercedes. Pero ya veremos quién gana al final. Con esas palabras, Carmen se dio la vuelta y se marchó, dejando a Mercedes con la sensación de que la batalla apenas comenzaba. La visita a Luis Manzano. El viaje al pueblo vecino fue largo y lleno de incertidumbre, pero Mercedes estaba decidida. Cuando finalmente llegaron a la casa de Luis Manzano, encontraron a un hombre mayor con cabello blanco y manos temblorosas, pero con una mirada aún llena de vida. Mercedes, no puedo creer que seas tú, dijo Luis, sorprendido al verla después de tantos años. ¿Qué te trae por aquí? Mercedes le explicó todo, los documentos falsificados, las mentiras de Carmen y el diario de Alfonso. Luis escuchó con atención, y al final de la conversación, asintió lentamente. Recuerdo muy bien cuando tú y Alfonso compraron esa casa. Yo estuve allí cuando firmaron los papeles. Si necesitas mi testimonio, Mercedes, cuentas con él. Mercedes sintió como una ola de alivio la invadía. Gracias, Luis. Esto significa más de lo que puedes imaginar. Una verdad reveladora. De regreso en Valle de Rosas, las cosas tomaron un giro inesperado. Don Federico, que había estado investigando más sobre el pasado de Carmen, descubrió algo impactante. Carmen había estado involucrada en un esquema de fraude inmobiliario en otra región, utilizando documentos falsificados para apropiarse de propiedades. Aunque había logrado escapar de la justicia, su historial era una bomba de tiempo que Mercedes podía usar en su contra.
Esto es más grande de lo que pensábamos, Mercedes, dijo don Federico mientras le mostraba los documentos que había encontrado. Si presentamos esto en el tribunal, no solo podrías recuperar tu casa, sino también exponer a Carmen por lo que realmente es. Mercedes miró los documentos, su corazón latiendo con fuerza. Alfonso siempre decía que la verdad tarde o temprano sale a la luz. Es hora de que Carmen enfrente las consecuencias de sus actos. Las fisuras en la relación de Carmen y Raúl. Mientras Mercedes y don Federico se preparaban para llevar el caso al tribunal, la relación entre Carmen y Raúl seguía deteriorándose. Una noche, Raúl confrontó a Carmen de manera definitiva. Carmen, encontré algo sobre tu pasado, dijo, sosteniendo los documentos que don Federico le había compartido. ¿Es cierto que estuviste involucrada en fraudes inmobiliarios? Carmen palideció, pero rápidamente intentó defenderse. Eso fue hace años, Raúl. No tiene nada que ver con nosotros ahora. Raúl negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más traicionado. Tiene todo que ver. Has mentido sobre tantas cosas que ya no sé en qué creer. ¿De verdad estás dispuesta a destruir mi relación con mi madre por tu ambición? Carmen, desesperada, intentó cambiar el tema. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, Raúl. ¿No lo entiendes? Es nuestra oportunidad de tener algo grande. Pero Raúl ya no estaba dispuesto a escuchar. Con el corazón roto, se dio cuenta de que la mujer que había amado no era quien él pensaba. No puedo seguir así, Carmen. Si esto llega al tribunal, estaré del lado de mi madre. El camino hacia la justicia. El capítulo culmina con Mercedes, sus hijos y don Federico listos para enfrentar a Carmen en el tribunal. La tensión es palpable, pero Mercedes se siente más fuerte que nunca. La verdad está de su lado, y con el apoyo de sus hijos y los testimonios de Luis y don Federico, está decidida a luchar por lo que le pertenece. El destino de la casa y de la familia está en juego, y todos en Valle de Rosas esperan con ansias el desenlace de esta intensa batalla. El juicio de la verdad. El tribunal de Valle de Rosas era un edificio austero, con paredes de piedra que parecían susurrar historias de justicia y traición de generaciones pasadas. La sala estaba llena de vecinos curiosos, deseosos de presenciar el enfrentamiento final entre Mercedes y Carmen. Aquella mañana, Mercedes se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que ese día no solo lucharía por su casa, sino también por la memoria de Alfonso y el futuro de su familia. Mercedes llegó temprano al tribunal acompañada de don Federico, quien sostenía una carpeta llena de documentos y pruebas. A su lado estaban Elena y Raúl. Aunque Raúl había estado dividido durante mucho tiempo, finalmente había elegido ponerse del lado de su madre, y su presencia a su lado era un símbolo de apoyo y arrepentimiento. Madre, pase lo que pase, estoy aquí para ti, le dijo Raúl en voz baja mientras caminaban hacia la entrada del tribunal. Mercedes apretó suavemente la mano de su hijo, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque le costaba olvidar el daño que las dudas de Raúl le habían causado, sabía que el hecho de que estuviera allí significaba mucho. En el otro extremo de la sala, Carmen entró con su habitual actitud arrogante. Vestía un traje caro que contrastaba con el ambiente modesto del tribunal y llevaba consigo a un abogado desconocido, un hombre de rostro severo que parecía tan manipulador como ella. Carmen no miró a nadie, pero su sonrisa confiada decía que aún creía que tenía la situación bajo control. El juez, un hombre mayor de cabello canoso y expresión impenetrable, golpeó el mazo sobre la mesa, indicando el inicio del juicio. Don Federico fue el primero en presentar su caso, explicando con claridad y precisión cómo los documentos presentados por Carmen eran fraudulentos. Su señoría, comenzó don Federico, levantándose con seguridad, estamos aquí para demostrar que mi cliente, Mercedes, es la legítima propietaria de la casa en disputa. La documentación presentada por la señora Carmen está plagada de irregularidades, y nuestras pruebas lo demostrarán. Carmen, sentada en su lugar, cruzó los brazos con una sonrisa sarcástica. Pura habladuría, murmuró en voz baja, pero lo suficiente para que Raúl, que estaba sentado cerca, la escuchara. Raúl la miró con disgusto, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que veía a Carmen como realmente era. El testimonio de Luis Manzano. Luis Manzano fue llamado al estrado, caminando con pasos lentos pero firmes.
A pesar de su edad, su voz resonó con claridad mientras recordaba los detalles de la compra de la casa por parte de Mercedes y Alfonso. Yo estuve presente cuando Mercedes y Alfonso firmaron los papeles de la casa. Era su sueño, su mayor logro. No tengo ninguna duda de que esa casa les pertenece legítimamente. El abogado de Carmen intentó desacreditar a Luis, cuestionando su memoria debido a su avanzada edad, pero Luis se mantuvo firme. Mi memoria puede fallar en algunas cosas, pero no olvidaría algo tan importante como esto, dijo, mirando al abogado con una mezcla de dignidad y desafío. Cuando llegó el turno de Carmen para presentar su defensa, su abogado intentó justificar la validez de los documentos, pero don Federico estaba preparado. Sacó a relucir las pruebas del pasado de Carmen, incluyendo su implicación en fraudes inmobiliarios en otras regiones. La sala estalló en murmullos mientras los documentos circulaban entre los presentes. Su señoría, lo que vemos aquí no es solo un intento de despojar a mi cliente de su hogar, sino un patrón de comportamiento fraudulento por parte de la señora Carmen, declaró don Federico con firmeza. Carmen, por primera vez, perdió su compostura. Su rostro se tornó pálido mientras intentaba negar las acusaciones. «Eso no tiene nada que ver con este caso», exclamó, poniéndose de pie abruptamente. «Es un ataque personal». El juez golpeó el mazo, exigiendo orden en la sala. «Señora Carmen, si no guarda la compostura, seré obligado a tomar medidas». Mientras Carmen se hundía en su asiento, Raúl la miró con incredulidad. No podía creer que la mujer con la que había compartido su vida fuera capaz de tantas mentiras. Mercedes fue llamada al estrado, y su testimonio fue uno de los momentos más emotivos del juicio. Con voz temblorosa, pero cargada de pasión, habló sobre los sacrificios que ella y Alfonso habían hecho para construir esa casa. «Esa casa no es solo un edificio, su señoría. Es donde crié a mis hijos, donde soñé con un futuro junto a mi esposo. Alfonso siempre decía que las cosas importantes en la vida no se compran con dinero, sino con esfuerzo y amor. Y esa casa está llena de ambos». Las palabras de Mercedes conmovieron a todos en la sala, incluido el juez, quien hizo una pausa antes de continuar con el juicio. La traición de Carmen expuesta. El momento más impactante llegó cuando don Federico presentó una grabación de audio obtenida gracias a un antiguo asociado de Carmen. En la grabación, Carmen hablaba abiertamente sobre cómo había falsificado los documentos para apoderarse de la casa y manipulaba a Raúl para que estuviera de su lado. «No importa lo que Mercedes diga», se escuchaba decir a Carmen en la grabación. «Al final, todo será mío». Raúl es demasiado ingenuo para darse cuenta. La sala quedó en silencio, rota solo por el sonido del mazo del juez. «Señora Carmen, ¿tiene algo que decir en su defensa?», preguntó el juez. Carmen no respondió. Su rostro estaba petrificado, incapaz de encontrar palabras que pudieran salvarla. Después de horas de deliberación, el juez dictaminó a favor de Mercedes. Declaró que los documentos de Carmen eran fraudulentos y que la casa pertenecía legítimamente a Mercedes. El tribunal también recomienda que las autoridades correspondientes investiguen las actividades pasadas de la señora Carmen para determinar si se deben presentar cargos adicionales, añadió el juez. Carmen salió del tribunal derrotada, mientras Mercedes recibía el apoyo y las felicitaciones de los vecinos. Raúl, aunque devastado, se acercó a su madre con lágrimas en los ojos. «Madre, lo siento tanto. Nunca debí dudar de ti». Mercedes lo abrazó, sus lágrimas mezclándose con las de su hijo. «Lo importante es que estamos juntos de nuevo, Raúl. Eso es todo lo que importa». La reconciliación familiar. De regreso en la casa, Mercedes, Raúl y Elena compartieron una cena sencilla pero llena de significado. Por primera vez en mucho tiempo, la familia se sentía unida. Aunque las heridas del pasado tardarían en sanar, Mercedes sabía que la batalla que había librado no solo le devolvió su hogar, sino también la conexión con sus hijos. «Alfonso estaría orgulloso de nosotros», dijo Mercedes mientras miraba una foto de su difunto esposo en la pared. Elena tomó la mano de su madre, mientras Raúl prometía trabajar para recuperar la confianza de todos. «Y nosotros estamos orgullosos de ti, madre. Eres la mujer más fuerte que conocemos». Mercedes sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, había ganado mucho más que una casa. Había recuperado su familia y demostrado que la verdad siempre prevalece. Las sombras persisten.
A pesar del juicio ganado y la sensación de justicia que inundó a Mercedes, la calma en Valle de Rosas estaba lejos de ser completa. Las cicatrices del conflicto seguían abiertas, y aunque Carmen había perdido la batalla legal, su presencia en el pueblo continuaba siendo una amenaza latente. El regreso de Mercedes a su casa, ahora oficialmente suya, marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno donde las heridas emocionales y los secretos familiares todavía necesitaban sanar. Mercedes estaba de pie frente a la puerta principal de su casa, la misma puerta que había cruzado innumerables veces con Alfonso a su lado. Pero esta vez, entrar tenía un significado especial, era la victoria sobre la injusticia, el regreso a su refugio, a su vida. Raúl y Elena estaban detrás de ella, cargando cajas con los documentos y pertenencias que habían llevado al juicio. «Madre, ¿estás bien?», preguntó Raúl al notar el silencio de Mercedes. Ella asintió, aunque sus ojos estaban vidriosos. «Es solo que, esta casa siempre ha sido el corazón de nuestra familia. Recuperarla es como recuperar una parte de mí misma que creía perdida». Mientras cruzaban el umbral, la casa parecía más silenciosa de lo habitual, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Mercedes recorrió los pasillos con cuidado, tocando las paredes y recordando momentos de su vida. Al llegar al comedor, se detuvo frente a una foto enmarcada de Alfonso. «Estamos en casa, Alfonso», murmuró, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Los movimientos de Carmen. Mientras Mercedes y su familia intentaban reconstruir sus vidas, Carmen no se quedó quieta. Aunque había perdido el caso, no estaba dispuesta a aceptar la derrota tan fácilmente. En su pequeño apartamento alquilado, Carmen planeaba su próximo movimiento. A pesar de que su reputación en Valle de Rosas estaba destrozada, su orgullo no le permitía marcharse. Sentada frente a una mesa con una copa de vino y un cigarrillo encendido, Carmen hojeaba viejos documentos y fotografías. Su abogado le había advertido que cualquier acción adicional contra Mercedes podría incriminarla aún más, pero Carmen no podía soportar la idea de haber perdido. «Esto no ha terminado, Mercedes», susurró para sí misma, con una sonrisa torcida. «Si no puedo tener la casa, al menos me aseguraré de que tú tampoco la disfrutes». Carmen comenzó a contactar a personas del pasado, individuos que podían proporcionarle información o recursos para desestabilizar a Mercedes. Entre ellos estaba un antiguo conocido, Martín Vargas, un hombre con conexiones cuestionables que le debía favores. «Necesito tu ayuda, Martín». «Algo, discreto», dijo Carmen en una llamada telefónica, su tono lleno de insinuación. «Carmen, sabes que no trabajo gratis», respondió Martín con una risa seca. «Si haces esto, te aseguro que obtendrás tu parte. Quiero que Mercedes no pueda dormir tranquila». La conversación terminó con un acuerdo tácito, y Carmen, satisfecha, apagó el cigarrillo mientras su mente conspiraba en busca de venganza. La tensión aumenta. Una noche, mientras Mercedes descansaba en el salón después de un día agotador reorganizando la casa, escuchó un ruido extraño en el patio trasero. Se levantó de inmediato, tomando una linterna, y salió a investigar. El jardín, que solía ser un lugar de tranquilidad para Mercedes y Alfonso, estaba sumido en la oscuridad. Las ramas de los árboles se mecían con el viento, pero algo parecía fuera de lugar. Al iluminar con la linterna, Mercedes notó que una de las ventanas traseras estaba rota. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa, tratando de ocultar su miedo. No hubo respuesta, pero un crujido en el suelo la hizo girar rápidamente. No vio a nadie, pero encontró una piedra con una nota atada a ella. Con manos temblorosas, desató el papel y leyó las palabras escritas con letra desordenada. «Esto no es tuyo. Nunca lo fue. Sal de esta casa antes de que sea demasiado tarde». Mercedes sintió que el aire se le escapaba. Entró corriendo a la casa, cerrando todas las puertas y ventanas con llave. Cuando Raúl llegó más tarde esa noche, encontró a su madre sentada en el sofá, con la nota en las manos. «Madre, ¿qué es esto?», preguntó, alarmado. Mercedes le entregó la nota en silencio, y Raúl, al leerla, sintió como la ira lo invadía. «Esto tiene que ser obra de Carmen. No puede aceptar que perdió. No tenemos pruebas de que haya sido ella, Raúl». «Pero sí sé que no me voy a dejar intimidar», respondió Mercedes, su voz cargada de determinación. El retorno de don Federico.
Preocupada por los incidentes, Mercedes contactó a don Federico, quien llegó a la casa al día siguiente para discutir la situación. Mercedes, esto no es solo una amenaza. Es evidente que alguien quiere desestabilizarte, dijo Federico mientras revisaba la nota. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena, visiblemente preocupada. Lo primero es asegurarnos de que estés protegida. Podríamos instalar cámaras de seguridad y alertar a las autoridades locales. Y, mientras tanto, voy a investigar si Carmen ha estado en contacto con alguien que pudiera estar detrás de esto. Mercedes asintió, agradecida por la ayuda de su viejo amigo. Federico, no voy a dejar que me quiten la tranquilidad. Si Carmen está detrás de esto, tiene que enfrentar las consecuencias. El enfrentamiento inevitable. Pocos días después, Carmen apareció en el mercado del pueblo, lo que causó un revuelo entre los vecinos. Nadie quería interactuar con ella, pero Mercedes, al verla, decidió confrontarla. ¿Qué haces aquí, Carmen?, preguntó Mercedes, acercándose con firmeza. Carmen sonrió con desdén. ¿Qué pasa, suegra? ¿No puedo comprar en el mercado? ¿O también crees que este lugar es tuyo? No estoy aquí para tus juegos, Carmen. Quiero saber si fuiste tú quien dejó esa nota en mi casa. Carmen fingió sorpresa, llevándose una mano al pecho. ¿Nota? ¿De qué estás hablando? No sé de qué me acusas, Mercedes, pero es típico de ti culparme de todo. Mercedes se inclinó hacia ella, sus ojos ardiendo con determinación. Escúchame bien, Carmen. Ya te gané una vez, y si intentas algo más, no dudaré en hacerlo de nuevo. Carmen sostuvo la mirada de Mercedes por unos segundos antes de dar un paso atrás, pero no sin dejar escapar una advertencia. Esto no ha terminado, Mercedes. Recuerda mis palabras. El desenlace inesperado. Mientras Mercedes y su familia intentaban mantener la calma, una noche estalló un incendio en el cobertizo trasero de la casa. El fuego iluminó el cielo nocturno, y los vecinos acudieron rápidamente para ayudar a apagarlo. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el incidente dejó a todos conmocionados. Los bomberos encontraron rastros de gasolina, confirmando que el incendio había sido provocado. Mercedes sabía que esto era un intento de Carmen para intimidarla, pero esta vez no estaba dispuesta a quedarse en silencio. Con la ayuda de don Federico, presentó una denuncia formal contra Carmen. Las autoridades comenzaron a investigarla, y poco a poco, las pruebas contra ella se acumularon. Finalmente, Carmen fue arrestada por su implicación en el incendio y otros delitos relacionados con su pasado. La noticia sacudió a Valle de Rosas, y aunque Mercedes sintió alivio, también sintió una profunda tristeza por lo que todo esto había significado para su familia. La restauración de la paz. Con Carmen fuera del panorama, Mercedes y su familia comenzaron a reconstruir sus vidas. La casa, aunque marcada por los eventos recientes, seguía siendo un símbolo de unidad y resistencia. Raúl, en un esfuerzo por enmendar sus errores, se dedicó a restaurar el cobertizo y a fortalecer los lazos familiares. Una tarde, mientras Mercedes regaba las plantas del jardín, Raúl se acercó con una sonrisa. «Madre, he estado pensando en algo. Esta casa significa tanto para todos nosotros. ¿Qué te parece si empezamos a escribir nuestras memorias aquí, como hizo papá en su diario?» Mercedes lo miró con ojos brillantes. «Es una idea maravillosa, Raúl. Alfonso estaría orgulloso de nosotros». Mientras el sol se ponía sobre Valle de Rosas, Mercedes sintió que, finalmente, podía respirar en paz. Aunque las sombras del pasado todavía persistían, el amor y la verdad habían prevalecido, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. La luz después de la tormenta. El arresto de Carmen trajo una paz frágil a Valle de Rosas, pero Mercedes sabía que las cicatrices de los últimos meses aún estaban frescas. El incendio del cobertizo, los enfrentamientos en el tribunal y las tensiones familiares habían dejado una marca profunda en su corazón. Sin embargo, Mercedes era una mujer resiliente. Había superado más de lo que muchos podrían imaginar y estaba decidida a recuperar su vida. El regreso de la rutina. Con Carmen fuera del pueblo y en espera de juicio por los delitos que se le imputaban, Mercedes se enfocó en devolver a la casa el calor y la vida que había perdido durante la tormenta familiar.
Los vecinos, solidarios y agradecidos por la valentía de Mercedes, comenzaron a visitarla regularmente, ayudándola a reparar los daños del incendio y a restaurar el jardín que había sido su orgullo durante tantos años. Una tarde, mientras Mercedes plantaba flores junto a Elena, la conversación se tornó hacia el futuro. «Madre, ahora que todo esto ha terminado, ¿qué planeas hacer?», preguntó Elena, con las manos cubiertas de tierra mientras colocaba nuevas macetas en la tierra. Mercedes se detuvo un momento, mirando las montañas en el horizonte. «Primero, quiero disfrutar de esta casa. Es el legado que tu padre y yo construimos juntos, y ahora que estás segura, quiero llenarla de vida de nuevo. Pero también quiero que tú y Raúl encuentren la paz. Esta casa es vuestra tanto como mía». Elena sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias, madre. No sé cómo lo logras, pero siempre encuentras una manera de darnos fuerza, incluso cuando todo parece perdido». El inesperado regreso de Martín. Aunque Carmen estaba fuera del pueblo, sus actos seguían resonando. Una noche, cuando Mercedes estaba sentada en la sala, oyó que alguien llamaba a la puerta. Raúl abrió, encontrándose cara a cara con un hombre alto y delgado, con un sombrero que le cubría parcialmente el rostro, Martín Vargas, el hombre que Carmen había contactado para intimidar a Mercedes. Raúl, confundido y a la defensiva, bloqueó la entrada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz firme. Martín levantó las manos en señal de paz. «Tranquilo. No vengo a causar problemas. Solo quiero hablar con la señora Mercedes». Mercedes, al escuchar la conversación, se levantó y caminó hacia la puerta, con la mirada firme pero sin mostrar miedo. «¿Qué quieres, Martín?», preguntó directamente. Martín suspiró y se quitó el sombrero, revelando un rostro cansado. «Solo quiero disculparme. Carmen me contrató para asustarte, pero no sabía hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Cuando me enteré del incendio, supe que me había involucrado en algo que no podía justificar». Mercedes lo observó en silencio, tratando de evaluar si sus palabras eran sinceras. «¿Y por qué decides venir ahora?», preguntó finalmente. «Porque no quiero cargar con esto en mi conciencia. Estoy dispuesto a testificar contra Carmen si eso puede ayudarte». Raúl lo miró con recelo, pero Mercedes asintió lentamente. «Si estás dispuesto a contar la verdad, puede que esta sea tu oportunidad para redimirte. Pero te advierto, Martín, si intentas algo más, no dudaré en defender lo que es mío». Martín inclinó ligeramente la cabeza, agradecido por la oportunidad, y se marchó. Aunque la visita dejó a Mercedes intranquila, también le dio una herramienta más para asegurarse de que Carmen enfrentara la justicia completamente. Una revelación inesperada. Mientras Mercedes revisaba los documentos que había guardado tras el juicio, encontró una carta que no recordaba haber visto antes. Estaba firmada por Alfonso y fechada unos meses antes de su fallecimiento. Con manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. «Querida Mercedes. Si estás leyendo esto, significa que algo no salió como esperaba. Siempre supe que nuestra casa sería motivo de orgullo, pero también de conflicto. Quiero que sepas que he hecho todo lo posible para proteger nuestro hogar y nuestra familia. Sin embargo, también sé que la vida es impredecible. Si alguna vez enfrentas problemas relacionados con esta casa, busca en el jardín, debajo del viejo rosal que plantamos juntos. Allí encontrarás algo que puede ayudarte». Mercedes sintió que el corazón le latía con fuerza. No perdió tiempo y salió al jardín con una pala en la mano. Raúl y Elena, que la vieron desde la ventana, corrieron detrás de ella, preocupados. «Madre, ¿qué estás haciendo?», preguntó Raúl mientras Mercedes comenzaba a cavar bajo el rosal. «Encontré una carta de tu padre. Dice que aquí hay algo que puede ayudarnos». Después de unos minutos de cavar, Mercedes golpeó algo duro. Con cuidado, desenterró una caja de madera desgastada por el tiempo. La abrió con manos temblorosas, encontrando dentro una colección de documentos antiguos, fotos y un pequeño cuaderno. Don Federico, que llegó poco después, ayudó a Mercedes a revisar el contenido. Entre los documentos había escrituras originales de la casa, testigos adicionales que confirmaban la propiedad y, sorprendentemente, pruebas de otras transacciones sospechosas en las que Carmen había participado. «Mercedes, esto es invaluable.
Con esto, no solo podemos asegurar que Carmen no vuelva a acercarse a esta casa, sino que también podemos garantizar que enfrente todos los cargos que merece, dijo Federico, emocionado. Con las nuevas pruebas en mano, el caso contra Carmen se fortaleció. En el juicio final, Mercedes y don Federico presentaron los documentos encontrados en la caja, junto con el testimonio de Martín. Las pruebas eran abrumadoras, y el juez no tuvo otra opción que dictar una sentencia ejemplar contra Carmen, quien fue condenada a varios años de prisión por fraude, falsificación de documentos y otros delitos relacionados. Cuando el juicio terminó, Mercedes se sintió liberada. Por primera vez en meses, supo que podía caminar por el pueblo sin miedo, que su hogar estaba seguro y que Carmen ya no representaba una amenaza. La reunión familiar. Unas semanas después del juicio, Mercedes organizó una cena en la casa para celebrar el cierre de ese capítulo oscuro. Invitó no solo a Raúl y Elena, sino también a algunos vecinos que la habían apoyado durante los momentos más difíciles. Elena, que había comenzado a ayudar a Mercedes a escribir sus memorias, propuso un brindis. Por mi madre, una mujer fuerte, valiente y con un corazón lleno de amor. Gracias por enseñarnos a luchar por lo que es correcto. Todos levantaron sus copas, y Mercedes, emocionada, respondió con una sonrisa. Gracias a todos por estar aquí. Esta casa siempre ha sido el corazón de nuestra familia, y ahora más que nunca quiero que sea un lugar de amor y unión. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, la casa de Mercedes volvió a ser el hogar lleno de vida que siempre había sido. Mercedes, junto con Raúl y Elena, plantó nuevos rosales en el jardín, simbolizando el renacimiento de su familia. Aunque el recuerdo de los conflictos permanecía, también lo hacía la lección aprendida, la importancia de la verdad, la familia y la resistencia frente a la adversidad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Valle de Rosas, Mercedes se sentó en el porche con el diario de Alfonso en las manos. Con cada página que leía, sentía la presencia de su esposo a su lado, como un recordatorio de que juntos habían construido algo más fuerte que cualquier tormenta. La historia de Mercedes no era solo la de una casa recuperada, sino la de una mujer que había enfrentado las sombras de su pasado y había salido más fuerte. Su casa, su familia y su legado estaban seguros, y con eso, Mercedes finalmente encontró la paz.